En este vídeo os voy a enseñar cómo trabajar con Sparkle. Sparkle necesita de una serie de aplicaciones, es decir, tenemos los datos representados de una manera ontológica, de nivel semántico, y necesitamos una aplicación por encima que los gestione. Esta aplicación por encima nos va a permitir hacer consultas Sparkle. Protege simplemente es un editor de datos representados semánticamente a través de RF o pero no provee de las herramientas necesarias para hacer consultas Spark. Hay herramientas públicas que sí que nos permiten hacer consultas a base de datos semánticas. Una de ellas es la DBpedia. Perdón, las que hay implementadas en la DBpedia. La DBpedia, como ya sabéis, es la versión semántica de la Wikipedia. Y si accedéis a través de un navegador hacia su página web, lo que vamos a ir es a localizar la sección de Spark. Bueno, sentiros libres de explorar esta página web, ver los proyectos que hay relacionados, pero bueno, en nuestro caso concreto nos interesa acceder a consultas de Spark. Bueno, vamos a Apply, de Apply accedemos a Acceso Online y dentro del Acceso Online lo que nos interesará son los puntos de acceso de Spark. Dentro de la DBpedia se nos ofrecen un par de alternativas, Sparkle Query Builder o Snorkel. El Snorkel es mucho más sencilla, vamos a utilizar esta versión. Como podéis ver, esa interfaz es bastante simple. Tenemos una serie de prefijos y tenemos una sección libre de edición donde podemos añadir más prefijos o el tipo de consulta que nosotros queremos hacer. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué queremos saber? Pues queremos saber cosas y el tipo de esas cosas. Una consulta muy sencilla. Estas consultas a veces suelen tardar un poco de rato porque obviamente hay muchos elementos involucrados. Fijaos en los resultados. En los resultados nosotros hemos pedido dos variables, x y o. Tenemos una variable x y otra variable o. En x son los sujetos. En este caso pues tenemos diferentes tipos de cosas y esas cosas son pues propiedades, functional properties, etc. Bueno, ¿cómo podemos encontrar información dentro de Spark? Para encontrar información dentro de la definición de la ontología necesitamos saber cuál es la estructura, qué clases hay, cómo se llaman esas clases, cómo se llaman esas propiedades. Pero lo interesante de estos modelos semánticos es que podemos navegar a través de ellos. En el fondo, cada elemento es una URL. Y si vamos navegando entre sujetos, predicados y objetos, podemos hacernos una idea de cómo está estructurada la información. Esto en una base de datos relacional, una base de datos clásica, es imposible. Solo el gestor de esa base de datos sabe cómo se ha estructurado. Aquí no. Yo os propongo un caso. Vamos a ver barcos. Vamos a buscar cosas de barcos. ¿Cómo se representan los barcos? Pues no tengo ni idea. Pero si abrimos un navegador y ponemos DBpedia, en este caso obviamente en inglés, la DBpedia está en la versión inglesa, prácticamente si ponemos DBpedia ship, el primer enlace suele ser el adecuado. Fijaros que nos dice, hay una información alrededor de barcos, ya no lo transforma el navegador, lo tengo en castellano, entonces ya me busca la etiqueta en castellano para visualizármelo y me dice pues información relacionada con los barcos, pues el tipo, las etiquetas, las subclases y los valores que tienen. Lo interesante es que ya sé cuál es la URL que me interesa para identificar barcos y es la que tenemos aquí, DBpedia Origin Ontology Ship. Copiamos y venimos a la consulta que hemos hecho anteriormente y a través de la sintaxis de Sparkle le decimos, bueno, yo quiero cosas que sean barcos. Y lo ejecutamos. Bueno, como podéis ver, nos da un listado de barcos, muchos barcos. Bueno, sentiros libres de navegar a través de ellos. Y ahora lo que quiero pues, es enseñaros otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, podemos limitar la cantidad de búsquedas de registros
que nos pueda proporcionar Spark. Podemos hacer algo también un poquito más complicado. Yo voy a hacer un copy-paste ya de una consulta que ya tengo preparada con el objetivo de buscar barcos que tengan como etiqueta la palabra Titanic. No os voy a pedir que hagáis esto, simplemente que sepáis que se pueden hacer este tipo de consultas. Fijaros que dentro de los resultados pues hay diferentes nombres, My Titanic, Titanic 2 y el barco, el famoso barco, tenía el nombre de RMS Titanic. Nosotros podemos acceder a él, fijaos la información relacionada. Hay algunas URL que prácticamente nos permiten identificar qué era o qué pasó. Shipwrecks, ¿no? Una tragedia, un barco, y comentarios en diferentes idiomas. También está relacionado, por ejemplo, con muertes por ahogamiento, por barcos que colisionaron, barcos de motor del Reino Unido, etc. Podemos ver una serie de información. A través de esta información nosotros podemos ir identificando elementos que nos puedan llegar a interesar. Esto es curioso. Es un lugar en donde han fallecido cosas. Me imagino que son personas. Entonces vamos a intentar averiguar cuántas personas hay registradas en la de Wikipedia sobre la muerte, sobre el trágico acontecimiento del accidente del Titanic. Fijaros que yo vuelvo a hacer una consulta donde busco personas con la propiedad deathplace y cuál es el objeto. A mí me interesa el lugar. En ese caso es el Titanic. Me muestra todas las personas que tiene registradas la Wikipedia, obviamente, que fallecieron, que tuvieron como lugar de fallecimiento el Titanic. De ese listado nosotros podemos ver información de las personas. El lugar, esta persona nació en Alemania, es una persona que murió, por ejemplo, en 1912, es una persona que murió en 1849. Supongo que si pulsamos sobre esos enlaces nos sale información sobre más personas que murieron en esa fecha. Bueno, también, por ejemplo, tenemos el género de esas personas, ¿ves? Está femenino. Podemos hacer y extender nuestra búsqueda y ver también qué género tenían las personas que murieron. Entonces, personas del Titanic que murieron en el Titanic y esas personas tuvieron un género. Entonces podemos hacer la consulta y vemos que hay hombres y mujeres que fallecieron en el Titanic. Bueno, podemos continuar nuestra exploración de la Wikipedia de la misma manera que hemos hecho. ¿Qué nos interesa ahora? Pues obviamente libros. De Wikipedia, book. De nuevo, el primer enlace es el enlace que nos interesa. Esto es, de verdad, es una cuestión de práctica y experiencia para ir identificando todos estos elementos y podemos hacer como hemos hecho antes, obtener todas aquellas cosas que son libros. Bueno, a ver cuántos libros hay. Tenemos un buen número de libros en la Wikipedia. Al igual que hemos hecho antes, podemos intentar identificar aquellos con los que hemos estado haciendo pruebas a lo largo de estas transparencias y podemos buscar aquellos que tienen la palabra Quijote en castellano. Nos sale un libro, Don Quijote, lo pulsamos, fijaros que podemos ver información relacionada con ese libro, la cantidad de tipificados que hay sobre ese libro, diferentes comentarios, diferentes novelas que son iguales al Quijote. Realmente son la misma novela pero en diferentes idiomas, en japonés, italiano, francés. Y vamos a ver qué nos puede interesar por aquí. Pues nos puede interesar el autor, Miguel de Cervantes. A ver, Miguel de Cervantes, pulsamos, nos sale información de Miguel de Cervantes,
Spanish People o, bueno, de diferentes siglos, poeta, oficial. Podemos ver que fue un soldado, fue un escritor, murió por diabetes, ¿no? Diferentes relaciones que tiene. Y vemos también que es autor de más cosas. Lo que nos va a interesar ahora a nosotros es saber cuáles son las obras de Cervantes. Fijaros que esto es una propiedad de Wikipedia, ontología, autor, es una propiedad sobre cosas. Vamos de nuevo a nuestra consulta, permitirme que haga un copy-paste de la consulta que ya tengo preparada y lo mismo de antes, buscamos cosas que tengan un autor, que en este caso sea Miguel de Cervantes. Fijaros la importancia de identificar la URL a la hora de localizar información. Bueno, y como podéis ver, este es el resultado de esta búsqueda. Listamos todas las obras de Don Quijote. Y esta es la manera de proceder. Yo os aconsejo que busquéis información en Google para obtener la URL y luego poco a poco ir navegando entre los elementos para ir formando esa estructura de sujeto, predicado, objeto, que es la que nos va a interesar para hacer la consulta.